Bueno, buenas tardes a todos y le doy la bienvenida. Sé que falta bastante gente, lamentablemente esto del temporal a lo mejor ha hecho de que algunos se hayan atrasado, pero por honor al tiempo, como decía don Nelson Oyarzún, que también damos las gracias porque gracias a él podemos contar con estos salones aquí del Hotel Marina del Rey. También saludar a nuestra secretaria Leila López, quien hace posible también que se me va el... Leila. Y bueno, ya más de algunos de ustedes que ya han sido alumnos en talleres, cursos de corretaje, contamos aquí con 3 profesores, nos faltó uno que también viene atrasadito, don Ignacio Miranda, abogado, don José Luis Jiménez, experto en inversión inmobiliaria, y don Aníbal Humada, también administrador de condominio y dueño de su programa Pauta Inmobiliaria, que más de algunos yo sé que lo han visto a través de Radio Hoy, que es un buen aporte, digamos, al rubro inmobiliario. Y más que nada hoy día nos quisimos juntar con los profesores porque para que esto no fuera solamente juntarnos, pasar a cenar a un almuerzo, sino que para conversar un poquito del rubro inmobiliario, de las cosas que están pasando. Porque recién estábamos hablando con don Ignacio, lo que viene ahora con la nueva ley de Devuelve mi casa, también hoy en día también con muchos extranjeros que están llegando a Chile por la parte legal, no de los extranjeros que no vienen legalmente, pero muchos extranjeros que ven a Chile como una oportunidad de inversión, o también chilenos que están viendo comprar en el extranjero, que no es tan difícil hoy en día. Bueno, ahí don José Luis nos va a explicar un poquito más que no es complicado hoy en día comprar tanto en el extranjero y cómo poder ayudar a nuestros clientes. Y don Aníbal Humada, que hace poquito en una de nuestras clases nos comentó que ya está en vigencia la nueva ley de copropiedad, que es algo que es bastante importante para quienes administran edificios, condominios, y también a nosotros como corredores, que es importante conocer esta ley porque nos enfrentamos cuando nos entregan una unidad de en qué consiste y cómo trabajar nosotros con esta nueva ley de copropiedad, y también cómo tenemos que tener la convivencia con los administradores de edificios, que es bastante importante nosotros como corredores cuando llegamos a la consejería y saber con qué conversar, o cuando tenemos algún problema con un inquilino, digamos que está viviendo bien, nos paga bien, pero tenemos problemas con ruido molesto, qué sé yo, hoy en día con lo que está pasando también con el narcotráfico, también el lavado de dinero, la prostitución en edificios, que también nos afecta a nosotros porque nuestros clientes después nos preguntan qué pasó ahí. Entonces, también ahí quedan en libertad ustedes porque si quieren hacer alguna pregunta directamente aquí a cada uno de los profesionales, bienvenido sea. Así que hagamos que, como las clases que nosotros hacemos por Zoom, sea un poquito más en directo para que podamos hablar. Así que, primero que nada, aquí a don Ignacio Miranda, que abogado, que es lo que habíamos hablado. ¿Cómo se viene esto del proyecto? Que tú justamente nos comentabas que una colega tuya que ya se me ha enfrentado a esto después y ella tiene que empezar a estudiar, ¿sabes? Para que nos comente ahí de eso. Bueno, voy a bajármela para poder hablar bien. Todo mucho. Buenas tardes ya a todos, todas. Un gusto estar acá, un gusto haber sido invitado, siempre con el cariño que le tengo a esta asociación gremial, que espero se mantenga y se fortalezca en el tiempo. Bueno, algo estábamos comentando relacionado con los cambios que ya tenemos en la nueva ley o sea, en realidad no es una nueva ley de arrendamiento predio urbano, lo que tenemos son modificaciones a la existente, a la 18.101, y en particular solamente unos comentarios generales respecto de algunas novedades que son importantes. Tal vez hacer notar, en primer lugar, la necesidad ahora que se va a aplicar, conforme se aplica esta ley, de celebrar los contratos de arriendo ante notario. Nosotros teníamos antes un sistema que, en buenas cuentas, y yo lo dije varias veces en clase, que me pudieron escuchar, que si yo celebraba un contrato de arrendamiento por escritura privada, solamente privada, no ante notario, sino que sencillamente en la oficina del corredor, esto en términos generales
no implicaba mayores circunstancias, mayores consecuencias legales. Algunas tributarias podían existir, pero no más bien legales. En términos generales, si yo frente a un juez civil interponía la demanda de arriendo, estaba por escrito, estábamos bien. Ahora se requiere esta circunstancia, esta identidad certificada por el notario, principalmente por dos razones. La primera, para certificar en materia procesal sobre la identidad de las partes, y segundo, hay una disposición que habría que ver cómo se va a cumplir en la práctica, porque esto está muy nuevo, hay que ver cómo lo van a implementar las notarías, que cuando vaya a celebrar puede tener que acompañar los títulos que justifican la tenencia del arrendador. ¿Por qué el arrendador puede arrendar? Entonces, si yo soy dueño de la propiedad, esto es teoría, porque como digo, hay que verificar cómo se implementa en la práctica por los notarios, y cada notario tendrá su propia perspectiva. Pero voy a tener que llevar, por ejemplo, mis papeles de dominio si yo soy dueño de la propiedad. Si estoy subarrendando, voy a tener que llevar el contrato de arriendo que dice que yo voy a poder subarrendar. Esto al menos hasta la teoría. Como digo, esto es muy nuevo, hay que ver cómo se va a implementar. Entonces hago primero esa salvedad. Otro interesante tema ya son más bien de índole judicial, que yo creo que es muy interesante y que son las novedades que más suenan. La primera es la posibilidad de pedir inmediatamente la restitución en caso de destrucción de bien inmueble. Cuando el bien inmueble está destruido, yo puedo pedir como medida prejudicial. Esto conceptualmente significa todavía el juez no entra a conocer ni del contrato, si hay un incumplimiento efectivo o no, nada de eso. Oye, hace bien, ¿no? No se conoce nada del fondo todavía, como se dice en derecho. No se conoce todavía lo que está ocurriendo, el conflicto entre las partes. Pero desde ya, si yo acompaño pruebas que hay una destrucción del inmueble, puedo pedir anticipadamente la restitución. Se me devuelve primero y después conversamos respecto de si había o no había incumplimiento contractual. Nuevamente aquí también la ley hace un contrapeso, dice que eso se puede conceder por parte del juez, previa también pago de una caución. Eventualmente un juez podría decir, perfecto, yo le voy a conceder el bien de vuelta, pero me tiene que dejar alguna garantía para poder yo saber que efectivamente esto procedía, y si no procedía, indemnizar. Eso habrá que ver nuevamente cómo se aplica en la práctica. En general, los tribunales civiles han tenido facultades para pedir cauciones en más de alguna materia, pero en general son bien reacios a pedirla, porque significa que un tribunal tiene que almacenar un valor dentro del despacho, y esto con la tramitación electrónica ya no está corriendo, y es en general una complejidad para un tribunal manejar fondos. Tratan de evitarlo, y como es facultativo, yo vaticino que los tribunales no van a pedir mucho este tipo de cauciones, pero habría que ver nuevamente cómo esto se desenvuelve. Y tal vez la novedad más grande es el procedimiento monetorio, que sin ánimo de entrar en detalles, porque honestamente es más bien un tema, digamos, más profundo, de revisarlo con la ley y conversarlo con especialistas procesales. Viene la discusión, esta posibilidad, en términos conceptuales, un procedimiento monetorio es que me conceden de inmediato la demanda si es que el demandado no se opone. Esto ya existe en otras sedes, como por ejemplo laboral. En derecho laboral nosotros tenemos un procedimiento monetorio donde el trabajador, por cierto, solamente corresponde a cuantías menores, menos de $1 millón, si mal no recuerdo. Ahí el trabajador puede interponer esta acción monetoria, y si el empleador no sea persona, entonces se le concede inmediatamente la demanda. A veces el juez puede decir, ok, lo concedo de inmediato sin audiencia, otras veces dice, la concedo con previa audiencia para escuchar los argumentos. Esa es la figura monitoria laboral. La civil no establece, hasta donde yo no recuerdo en este momento, una audiencia propiamente tal, pero sí tiene la misma idea. El monitorio va a estar enfocado a la restitución del inmueble, exclusivamente. No puedo pedir por esa vía las rentas. Las rentas van a tener que pedirlas a través del procedimiento ordinario. Y en términos generales va a ser solamente por no pago de rentas o por destrucción. Acordarse que por destrucción yo también tengo esta otra herramienta previa. Y en ese sentido yo voy a anteponer mi demanda señalando que no se me deben rentas, acompaño los comprobantes de, ¿cómo se llama esto? De que no se ha pagado, digamos, o pruebo que no se ha pagado. Se cumplirá con citar al arrendatario, que habría que entrar en detalles porque esto cambia también para los abogados, pero en términos generales se llama al arrendatario. Y si el arrendatario no comparece, entonces inmediatamente el juez permite la restitución del inmueble.
Ahora bien, esto se balancea de la siguiente manera. Si el arrendatario comparece a justificar por qué no ha pagado o alega que también ha habido un incumplimiento, etc., se defiende, se deriva esto del procedimiento ordinario de arriendo. Preséntese para que la conozcan también. Mi nombre es Pamela, Pamela Rojas Quirós, trabajo en Abarca Propiedades con Fernando, Corina, Lucas y Joaquín. Y quisiera que nos explicaras la diferencia, o sea, la palabra monetorio no es lo mismo que monetario. ¿Cómo eso? Buena pregunta. Sí, porque se puede confundir. Bueno, el concepto monitorio en realidad es un concepto procesal, no solamente relacionado con el contrato de arrendamiento, es un concepto procesal general, y se reserva a aquellas circunstancias donde, ya sea porque el monto es bajo o la necesidad social es muy alta de sacar esto rápido, y existiendo antecedentes que son relativamente fidedignos de que la persona que interpone una demanda no lo está haciendo de forma abusiva. Entonces, para esos efectos se reserva esta idea de, ¿sabe qué? Voy a entrar a la demanda, el juez entra a la demanda con disposición de aceptar. Lo normal en un procedimiento civil o en un procedimiento judicial cualquiera es que el juez es un imparcial. Yo no conozco nada, tráigame las partes, acá todos los antecedentes los leeré o los escucharé si es un procedimiento oral, y con eso yo resuelvo. Quien me compensa, evidentemente, de acuerdo a las normas jurídicas. En este caso no, es como, usted tráigame los antecedentes que me pide la ley, obviamente el juez tiene que hacer un examen de admisibilidad formal, que efectivamente me acompañe el contrato, que estemos hablando de un arrendamiento, que haya una propiedad, etc. Pero el juez entra aceptando, entra diciendo, perfecto, me suena que esto es válido, así que solamente le voy a dar al arrendatario, para no dejarlo, digamos, desprovisto de defensa, la posibilidad de venir a decir algo. De hecho, la nueva ley regula algunas oposiciones para que se saquen rápidamente, porque el enfoque es tratar de sacar adelante esto sin tener que entrar a la discusión completa donde, a ver, ¿es efectivo que hay un contrato de arriendo? ¿Es efectivo que esta es la renta? ¿Es efectivo que le debían la plata? ¿Es efectivo que se incumplió? Eso es largo. Entonces, a ver, tráigame el arriendo, tráigame el antecedente, check, el demandado no dijo nada, perfecto, se concede, láncese. Esa es la idea del monitorio. Porque, ahora, la raíz exacta del término monitorio, o por qué se relaciona con monitorear, no sabría explicarla en estos instantes. Pero esa es la idea, es entrar rápidamente con una disposición de conceder si es que la otra parte nada dice. En Santiago Centro. La pregunta mía, ¿a qué se refiere o cómo podemos determinar nosotros la destrucción de la vivienda? Porque hubo un caso donde un arrendador, ¿verdad?, eliminó una de las ventanas. ¿Eso se puede considerar destrucción de la vivienda? Perfecto, es una muy buena pregunta porque nuevamente tendremos que ver cómo va resolviendo la jurisprudencia, es decir, los constantes fallos de los jueces para poder acotar el término. En términos generales, yo creo que estaría, si yo tuviese que defender una causa de este estilo, por ahora lo tengo que hablar solo así, porque todavía no tenemos algo establecido que yo pueda decir que esto es así, así que hay que entrar en interpretación. Mi colega podría pensar distintamente. Pero en términos generales yo voy a ver dos cosas, yo vería dos cosas. La primera es ver el contrato original y ver la posibilidad que el arrendatario tiene de modificar el inmueble. Si yo no he cerrado el contrato de modo de que no tiene ese espacio de modificación, yo podría alegar una destrucción porque en buenas cuentas cualquier tipo de modificación que haga está en contra del espíritu contractual de mantener el inmueble como estaba, y es lo que habíamos pactado. En segundo lugar, yo atendería a aspectos más bien de índole funcional. Aquí hay que volver un poco al concepto de, acordémonos, pero todo lo que han tenido que hacer conmigo, ojalá que se acuerden, arriendo, lo que yo estoy entregando, lo que el arrendador entrega, y por lo cual le pagan, es el uso y goce del bien, es el uso principalmente del bien. Y hay que ver si ese uso es viable conforme se hacen modificaciones. Y entonces, si yo tengo un local comercial y a ese local comercial le destruyen o le echan a perder la reja,
ya pierde ciertas características, para poder cerrarlo, ya pierde ciertas características de seguridad que uno podría alegar, oiga, esto no está funcionando como es debido y por tanto hay una destrucción. Ahora, sí, en todo caso ha sido la casualidad que fuéramos puros, porque también tenemos profesoras que no pudieron venir. Lamentablemente tenemos profesores que son médicos. No te falta nada, son las mujeres. Pero sí. ¿Alguna pregunta? Sí, con respecto a bueno, la prevención de nuestro abogado, no sé si alguien tiene alguna consulta que hacerle con respecto a él, la parte legal, digamos, no hay ningún problema. Aprovechar ahora. Sí, ¿alguna pregunta que alguien quiera hacer? No, solo con la corriente se puede. ¿Nuestro abogado? Para poder invertir en un inmueble, y por qué es conveniente invertir en un inmueble más allá que a lo mejor estar hoy en día invirtiendo en depósitos a plazo o en libretas de ahorro, que es un inmueble que es mucho mejor, más práctico, que sabemos que las propiedades nunca se van a desvalorar, a no ser que se construya un vertedero o algo que haga que la propiedad realmente decaiga, pero realmente una propiedad bien ubicada siempre va a tener un buen valor. Sí, Ariel. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias al Gremio CEPAVAL por la invitación, siempre presente como profesor. La verdad es que hoy día podríamos hablar y extendernos mucho, porque está tan en boga el concepto de inversión, el concepto de inflación, el concepto de gastos, el concepto de retención, el concepto de globalización y que es de pandemia, y que todo es un conjunto de información que de repente no sabemos cómo desarrollarla, cómo analizarla. Y también me sumo a las palabras que decían los compañeros como profesores en cuanto a las redes sociales. Continuamente uno va revisando todos los días diferentes conceptos, y en una oportunidad también Aníbal en su programa lo difundía. Somos de repente un poco irresponsables por la falta de conocimiento que encontramos, y por ese tipo de falta de conocimiento muchas veces se producen conflictos. ¿Y por qué quiero partir por ahí? Porque ese es el dolor que hoy día tenemos nosotros, los agentes inmobiliarios, los corredores o los asesores inmobiliarios, porque carecemos muchas veces de desarrollo de conceptos. Entonces voy a partir por comentarles, a lo mejor ustedes lo pudieron ver en las noticias ayer, que muchos se reían que era muy utópico lo que decía Juan Sutil, que decía que era irrisorio, y yo lo veía en LinkedIn porque también tengo mi plataforma ahí, y a lo mejor Aníbal tú también lo pudiste revisar, que decía que era irrisorio, o sea, no él, en realidad la gente decía que era utópico, irrisorio, que lo que él manifestaba, y que es la siguiente, por si no lo revisaron. Él invitaba a la gente profesional, a la gente joven, y después voy a explicar por qué a la gente joven, a los millennials y a los que son profesionales ya de envergadura, que han salido de la universidad y llevan un tiempo trabajando, a tomar una estrategia financiera de cuidado, de protección, por el estado en el que nos encontramos a nivel mundial, y no tan sino en Chile, de guardar sus ahorros. Y decía, ¿de qué forma pueden guardar los ahorros? Bueno, una forma de guardar sus ahorros son en portafolios inmobiliarios. Estos portafolios inmobiliarios no tan solo son efectivos y resguardados acá en Chile, sino a nivel latinoamericano. La verdad que hoy día un bien raíz, llámese en cualquier parte del mundo, no tan solo inversiones de oficinas, departamentos, casas nuevas, usadas, estacionamientos, bodegas, el valor del metro cuadrado comparado con Latinoamérica en Chile siempre es más caro. Entonces él explicaba y decía de que él invitaba a esta generación a que se subieran a asesorar, primero que nada, a que se tomaran con un asesor de inversiones o un corredor que tuviera conocimiento en inversiones en Estados Unidos, porque invertir en Miami era mucho más barato que invertir en Chile. A lo mejor no sé si ustedes lo vieron o no, pero eso es una realidad. ¿Y por qué es una realidad?
porque el valor del metro cuadrado en Estados Unidos todavía es mucho más barato que en Chile. Ahumada, que más de algunos ya lo ha visto y ha estado en su programa de pauta inmobiliaria a través de Radio Hoy. Hemos tenido el privilegio de haber sido invitados varias veces y siempre a disposición de él para que nos pida. Y en este caso, él como administrador de condominio y con todas las personas que ha entrevistado en estos años, yo creo que él tiene una visión más global de cómo está funcionando el corretaje y también cómo están funcionando las administraciones. Hemos visto hoy en día en las noticias que muchos edificios, sobre todo hay un edificio en Santiago que ha tenido de todo, desde narcotráfico, prostitución, asesinato, un montón de cosas en un puro edificio que de repente nosotros nos encontramos enfrentados cuando nos entregan una unidad y ahí vemos qué hacemos. Entonces, también ahí el administrador de ese edificio yo creo que debe estar con los nervios de punta con ese tipo de gente ahí, así que el que conoce más desde el punto de vista profesional y sé que él fue presidente del gremio de administradores, yo creo que él tiene una visión más clara de cómo funcionan hoy día los administradores con todas estas cosas que están sucediendo, que no estamos ajenos hoy en día a la delincuencia que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Don Aníbal. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a CEPEVAL por haberme dado el privilegio de ser invitado a esta reunión, que la encuentro súper linda. Y por supuesto a Ariel, que fue quien me invitó personalmente. Así que CEPEVAL, felicitaciones por esto. Y me encanta que estén también de COPROT, que esta asociación de mujeres. La verdad es que mi vida se ha planteado en los últimos 40 años de dos maneras. Una de ellas es el corretaje. Cumplí en marzo de este año 39 años siendo corredor de propiedades. Y la otra es la administración de edificios. Y cumplí el año pasado, en noviembre, 33 años siendo administrador de edificios. Desde entonces sentí la necesidad de que de alguna forma no teníamos que ser competencia ni en los corredores de propiedades ni tampoco los administradores de edificios y condominios. Y es por eso que estando en ese tiempo yo fui alumno en Coproch hace ya hartos años como corredor, pero siempre notaba mucho distanciamiento. Y después se formó el gremio de los administradores, del cual tuve el honor de ser de la directiva harto tiempo, muchísimos años, lo que me permitió salir fuera del país para no solamente aprender desde afuera cómo se administraban edificios. Cuando yo empecé no había cursos de capacitación de administradores en Chile. Y yo fui uno de los que después ayudó a que se formaran otros administradores. Bueno, esto trajo consigo que quisiera siempre tener mucha comunicación con mis colegas, tanto corredores de propiedades como administradores, y es por eso que ya hace 4 o 5 años nació el programa Hablemos de Copropiedad, precisamente para hablar o entregar la información a los residentes específicamente y a los comités de administración que creían que nosotros éramos sus enemigos. Y ha tenido bastante aceptación el programa. De hecho, tengo el privilegio también que la idea de hacer un programa de radio para hablar de este tema tan fome como es la copropiedad se haya replicado en 11 programas fuera de Chile, ¿verdad? De hecho, yo fui durante hartos años también dirigente latinoamericano de los administradores. Entonces, como yo salía a difundir esto y hablaba de mi programa, otros también se les ocurrió la idea y lo implementaron. Y precisamente, ya hace 2 años, quise hacer lo mismo con los corredores. Y es por eso que hice el programa de pauta inmobiliaria, pero dirigido a los colegas, a los corredores, cosa de que se pudiera... la gente pudiera también ir viendo que nosotros como desarrolladores de este oficio, que para mí es una profesión, ¿verdad? Podemos
hacer cosas que son importantes y queremos estar unidos y queremos capacitarnos y queremos, digamos, hacer cosas juntos. Y por eso me encanta que esté Coprod aquí, que ojalá hubiera venido también a COP de Valparaíso, porque siento que le falta peso al corretaje. Fíjate que en el año 2006, como dirigente de los administradores, vinimos al Congreso a presentar un proyecto que era sobre modificaciones a la ley de copropiedad. Y entre ellas estaba la nota estábamos sugiriendo que se hiciera un registro nacional de administradores. Ahora, en esta ley que salió este año, sale lo del registro y ellos accedieron o nos pusieron allí 23 de las 26 propuestas que nosotros hicimos están en esta nueva ley. En esa misma fecha, cuando vinimos a hacer esa presentación a Valparaíso sobre, entre otras cosas, el Registro Nacional de Administradores, me encontré con los presidentes de ACOP y de COPROCH de Santiago, porque ellos venían a presentar, hablaban después que nosotros, el proyecto del Registro Nacional de Corredores de Propiedad en esos años. Y todavía no los pescan en el Congreso, ¿verdad? Y empezaron con nosotros. Nosotros demoramos más de 10 años, como 12 años en que saliera la ley, pero a los corredores todavía no los pescan. Entonces, la idea es lograr que entre nosotros, de alguna manera, podamos hacer fuerza. ¿Y cómo podemos hacer fuerza? Estando en los gremios, estando en cualquiera. Mira, yo sé que aquí hay, en este momento presente, corredores que no pertenecen a un gremio. Bueno, aquí mismo hay dos, está COPROD y está CPVAD. En la medida en que nosotros nos unamos, en la medida en que seamos fuertes, en la medida en que no nos veamos como competencia, yo creo que podemos tener peso en esta actividad. Y con el peso vamos a lograr el respeto, la dignificación. Uno de los temas centrales de nuestro gremio, que es el Colegio de Corredores de Chile, que tuve el honor de formarlo y de presidirlo durante hartos años, era la dignificación, la profesionalización y dignificación de nuestra actividad. Y creemos nosotros, sinceramente, que se ha dignificado bastante. ¿Por qué no hacer lo mismo con los corredores de propiedades? ¿Por qué no lograr dignificación? O sea, cuando un tipo parlamentario te vea, ¿verdad? Cuando tú vas a pedirle audiencia, quiera conversar contigo como dirigente gremial, ¿verdad? Y escucharte. Y lo mismo pasa si te ve con un senador o quien sea, con cualquier autoridad. Eso se logra por medio de que los gremios sean fuertes, los gremios sean, digamos, potentes. ¿Y cómo se potencian los gremios? Teniendo buenas bases, ¿verdad? Cosa que de las bases salgan buenos dirigentes. Y si salen buenos dirigentes, entonces vamos a estar bien representados. Y si estamos bien representados, lo más probable entonces en que nos escuchen. ¿Alguna pregunta que quedó en el tintero? Porque todavía nos quedan 10 minutos. Si me permiten que hacer una acotación, y en este sentido, muy en línea con lo que comentaba ahora recién, yo creo que es muy importante el tema del gremio, rescatarlo como un elemento representativo en la sociedad. Si uno revisa qué es lo que dice la ley respecto de las asociaciones gremiales, es justamente representar los intereses de una profesión, en este caso. Bueno, no es secreto que hemos trabajado con Ariel, de hecho estuve involucrado en el nacimiento de CPVAD como, ¿cómo se llama esto? Como AG. Mi padre formó parte de esta asociación cuando era COPROCH Valparaíso. Y él tenía las cosas bien claras, porque él era un gran asociativista. A él le gustaba el tema de la asociación, porque esa es la forma de juntar fuerza. Hay que representar, hay que asociarse, hay que hacerse ver, y esa forma se hace a través de la participación en gremio. Hay muchas otras ventajas. Nosotros planteamos en un estudio que también Ariel tiene en su poder, las ventajas que posee, por ejemplo, un gremio como un certificado de calidad, que es algo importante. No puede ser lo mismo, ¿cómo se llama esto?, pertenecer que no pertenecer, y que haya un catálogo de buenas prácticas, y que haya un lugar de reunión.
Los gremios no tienen necesariamente buen nombre, hay que tener presente eso. Acordémonos que situaciones de colusión se han dado en gremios, caso Pollos, caso Farmacia. Pero los gremios pueden tener un excelente nombre, sobre todo en estos casos, porque así se hace peso, como bien decía acá. Así que yo de verdad invito a los corredores que no están asociados, por favor, afíliense. Es una situación que, si se quiere tener un peso en social como corredor, sobre todo en eventos que ahora también es un punto que yo he hecho presente en clase, hacer presente como gremio cuál es el valor agregado de un corredor, cuál es el valor agregado de un administrador. La nueva ley de administración de copropiedad, por ejemplo, señala que se puede ejercer la administración de un título gratuito o oneroso. Y gratuito tiene menos exigencias que oneroso. Hay edificios, ya me he enterado de un caso, donde efectivamente ya no usan administrador. Entonces, bueno, la pregunta es ¿qué valor agregado tiene un administrador? El tema del corretaje, ustedes lo han escuchado, ¿para qué voy a tener un corredor? Si el corredor, bueno, si yo posteo en, bueno, antes era el portal inmobiliario, ahora es parte de Mercado Libre, pero posteo mi propiedad arriba y que aparezca sola, y si además la llevo con un banco, el banco se encarga de los trámites, entonces, ¿qué valor? Bueno, uno se lo puede explicar al cliente de forma individual, pero ¿no será mejor estar asociado o estar bajo un gremios que sean capaces de, con la representatividad que les da tener cientos de afiliados, decir, esto es el valor agregado a un corredor, y exíjanlo? Entonces me parece súper importante lo que se está comentando acá, y lo exhorto, digamos, a darle vuelta de eso, porque finalmente es parte de dignificar, hacer notar y marcar presencia como corredor. Eso. Hoy en día tenemos la suerte de ya contar con corredores no tan solo de la quinta región, sino que de otras regiones, tanto del sur y del norte de Chile y Santiago, porque nos hemos abierto. Y como han dicho aquí los profesores y acá la colega, que es importante estar dentro de un gremio, porque eso le da una mochila al corredor que lleva un respaldo. Nosotros contamos con un comité de ética y disciplina, que yo creo que también cuenta con un código, un directorio, digamos, que está a cargo del comité de ética para que se apliquen las buenas prácticas del corretaje, no tan solo con los clientes, sino que también entre los pares, entre los mismos corredores, porque a veces los conflictos son internos, que busquen la familia, se ven los hijos y el papá y la mamá tienen que ir corregirlo. Acá nosotros tenemos los comités de ética, y yo quiero invitar al gremio de Coprón de poder trabajar en conjunto para crear a corto plazo un reglamento ética universal que agrupe a las asociaciones gremiales, porque el día de mañana, cuando tengamos un socio de ellos que haga un negocio con un socio nuestro, y si hay un conflicto, que haya un ente que pueda fiscalizar a las asociaciones gremiales. Yo pertenezco a la Cámara de Comercio de Quilpué, en la cual está agrupada a otros gremios de comerciantes, el cual llegamos a conseguir la Federación de Gremios de Comerciantes, que está nuestro presidente Rafael Cousiño, que me ha tocado ir varias veces a Santiago, donde hay varios gremios de comerciantes. Nosotros estamos dentro nosotros nos regimos por el Código de Comercio, así que podemos estar dentro de esas cámaras. Y veo yo como Rafael Cousiño, él llega, y hemos estado en el Espacio Río con Norma, donde llegan diputados, senadores, presidentes de la República, y ellos hablan del gremio como federación de comerciantes para poder pelear algunas leyes o que sean escuchados los comerciantes, desde el que tiene la carnicería, el zapatero, todo lo que lleva el comercio. Y nosotros como CEPEVAL, cuando nosotros hicimos un catastro de por qué queríamos independizarnos, que nos ayudó Ignacio con esto, partimos con la idea de querer separarnos de COPROS para poder trabajar en conjunto en ese tiempo con COPROS y pensamos en ACOPI, hoy día crear una federación de asociaciones gremiales, poder tener una directiva que nos pueda representar en algún proyecto futuro, en alguna ley. Y quién sabe que a lo mejor el registro nacional lo pueda llevar la federación, como así lo lleva la Federación del Comercio, que lleva el registro de todos los comerciantes hoy en Chile, desde Arica a Punta Arenas. Existen muchas. El gremio, la Cámara de Comercio, que fue, para que sepan, en la más antigua de Chile, con casi 100 años. La más antigua de Chile. Y de ahí partió prácticamente como se...
No, pero fui director de una cámara de comercio, me tocó ver cómo funcionaban las cámaras de comercio y eso me llevó a, digamos, ya de los 28 años que yo en el corretaje he sido 25 años ya director, presidente nacional de Coproch, hoy día presidente, prácticamente de toda la vida he estado en directorio. Y es una cosa que me han reclamado por ahí, mi señora que estaba ahí me ha reclamado, pero la verdad yo lo hago porque me gusta. Amo el corretaje y cuando yo veo en el Facebook, cuando publican algunos corredores, firmando promesas, firmando escrituras, y cuando veo que sobre todo cuando son socios nuestros, yo me alegro. Aparte que cuando me entra más cara de ellos, más reciben las cuotas sociales también. Así que, pero me siento orgulloso porque veo que está funcionando el corretaje. Pero sí me molesta, como yo lo dije delante, y aquí la colega lo puede ratificar, veo los grupos de Facebook que preguntan, la última pregunta que vi es, colega, ¿alguien me puede ayudar? Tengo que sacar un certificado desde el INDE, lo saco en servicio de puerto interno, ¿dónde lo saco? Cosas así, ¿sabes? Colega, por ahí vi, estoy vendiendo una propiedad que tiene un crédito hipotecario. El cliente que está viendo el crédito, ¿le van a sumar esa deuda que todavía tiene? Entonces dan ganas. Lamentablemente, bueno, el Facebook de CPVAL no lo manejo yo tan solo, pero cuando me toca manejarlo me dan ganas de colocar una cantidad de cosas, ¿verdad? Para decir, ¿dónde se capacitó? ¿Dónde estudió? ¿Qué es lo que está haciendo? Y eso, la verdad, que deja mucho que desear, porque en las redes sociales no tan solo nos están viendo nuestros pares, nuestros colegas, nos están viendo también nuestros clientes. Imagínense que yo publica algo así y de repente mi cliente que me sigue en las redes sociales, que yo le digo sígame en las redes sociales y vea que yo estoy publicando algo así, yo le estoy pasando de propiedad a este corredor que ni siquiera sabe dónde sacar un certificado. Una vez me preguntó, oye, el ejecutivo me dijo que tengo que traer un GP actualizado. ¿Alguien me puede decir qué significa GP? Esos son los comentarios que nosotros vemos en los grupos que dicen corredores unidos, grupos de corredores, un montón de grupos que entonces al final yo digo, esto es una chacota. O sea, cualquier persona que tiene un celular a la mano prácticamente sale a la calle a vender o a arrendar propiedades. Y eso es lo que nosotros tenemos que resguardar. Por eso la importancia de las asociaciones gremiales, porque a nosotros, nuestros asociados, yo digo que también cuando le dice a su asociado, cuando usted se presenta ante un cliente, dígale, yo pertenezco a un gremio, si usted ve que yo estoy haciendo algo mal, estos son los correos electrónicos del directorio, del comité de ética, para que usted pueda denunciar si yo estoy haciendo mal. Pero yo sé que usted no va a llamar para denunciarme, no va a llamar para felicitarme, porque yo sé que voy a hacer bien mi trabajo. Y esa es la importancia de los gremios. Así que yo los invito a cada uno de ustedes a conocer a todos los gremios que existen hoy en día, ver cuál es el que más les acomoda, pero estar dentro de un gremio, porque andar solo por la vida es fácil, pero podemos caer en varias irregularidades que nos pueden afectar. Hoy día el narcotráfico, las bandas organizadas están muy atentos, digamos, a de cómo engatusar algún corredor de propiedades, ofreciéndole a lo mejor, mire, yo por esta propiedad yo sé que te vaya a ganar 2 millones de pesos, yo le ofrezco 10 millones de pesos y se me consigue esta propiedad. El corredor por esa ambición puede caer en algo ilícito. Ahí, don Nelson, ahí quien fue proyecto de investigaciones, sabe cómo funciona el crimen organizado y cómo es fácil de caer en esas redes involuntariamente o voluntariamente. No es así, don Nelson. Es un monto y un capo de ustedes de este encuentro. Habíamos tenido uno anteriormente, pero no con un conversatorio, sino que directamente con el almuerzo que habíamos tenido. Este no es el primero y el último, vamos a tratar de ir haciéndolo. Yo voy a conversar con la presidenta de Cobrón para que podamos hacer cosas en conjunto. Poder, por eso, ¿no? Yo sé que ya está la presidenta, no se parece a la presidenta, pero acá está. Pero le doy la bienvenida a Andrea, que está por ahí, para que se pare, para que la conozcan, Andrea. Hola. Acá Andrea. Quiero invitar a ella para que trabajemos conjuntos, para que podamos hacer seminarios, conversaciones.
Para esta ocasión yo tenía invitado que lamentablemente mandó su esposa. Los gremios son apolíticos. Yo digo que los gremios no pueden hacer política. En los gremios tenemos gente que puedan ser de derecha, izquierda, de centro o que no le interesa la política. Los gremios trabajamos para satisfacer la necesidad de la persona que está vendiendo o comprando o arrendando el inmueble. No habla de política. También voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay que tener cuidado con las redes sociales. Cada uno puede tener una opinión política. Yo puedo tener una opinión política. La opinión política yo la pongo como Ariel Arancibia. Pero mi opinión política no la puedo poner como gestión inmobiliaria y propiedades. Hay muchos corredores que hablan de política colocando su logo, colocando su nombre de empresa. Recuerden que tenemos clientes que también pueden ser que les afecte que ese corredor esté a favor o en contra de algo. Y eso no puede jugar en contra. Hay que ser cuidadosos con lo que hablamos en las redes sociales, sobre todo cuando hablamos como empresa, como oficina de corretaje. Como persona natural, no hay problema. Pero como empresa, he visto corredores que hablan propiedades y colocan, no, yo estoy apruebo, rechazo, y se insulta con otras personas, y a lo mejor son con corredores, con clientes, y a lo mejor va a ser un futuro cliente. Y eso es peligroso. Hay que tener ojo con eso. Así que hay que tener cuidado con todas esas cosas. Así que yo invito conmigo a la presidenta que podamos juntarnos, reunirnos, conversar para hacer pura conversación. Y como le decía, se excusó el exdiputado Gonzalo Fonsalía, que no iba a venir a hablar un poquito de su proyecto, que él fue el que hizo el proyecto de ley, digamos, junto con el diputado Walker, que hicieron este anexo a la ley de arrendamiento que devuelven a la casa, y él mandó su saludo y no lo pudo hacer, pero sí me pidió de que hablara con los presidentes de gremios para poder reunirnos. Nosotros nos podemos conseguir aquí los salones de los del Miramar para poder, que ellos quieren traer para venir a hablar del tema, y de una empresa que ellos están viendo que, digamos, de cómo agilizar o ver la mejor manera de que si hay corredores que están en estos conflictos con propiedades, poder sacarlo más rápido. Entonces, eso después yo voy a hacer invitación por Zoom para que vamos a hablar con el diputado para que nos hable, y así después invitar a nuestros asociados y corredores en general para que podamos tener una conversación con él, porque él ya no es diputado, pero él como abogado tiene bastante iniciativas que hoy en día está abocado también al tema inmobiliario que nos estoy hablando. Y me interesa bastante de que los corredores tengan fuerza hoy en día y que no se queden atrás, como lo ha hecho ahora el gremio de Minas Cadomero, que tiene su registro. Si nosotros no podemos tener registro, por lo menos tener una federación que nos pueda representar. Así que si no hay preguntas, estamos ok. Le doy las gracias a cada uno de ustedes y los vamos a invitar a pasar al salón que está al lado, donde hay una espera por almuerzo que espero que sea de su agrado. Para que la puedan pasar a retirar aquí adelante los Fernando García, junto con sus colaboradores Florina y Pamela.